Paso a compartir pantalla. Paso a compartir pantalla de la clase de hoy de AutoCAD. Es la clase número 4, donde vamos a ver algunos comandos básicos, que puede ser la creación de capas. Vamos a aprender a trabajar con coordenadas absolutas, relativas y coordenadas polares. ¿Sí? Paso a compartir pantalla. Ahí se ve bien, Nati. Bien, todo bien. Perfecto. Como dije anteriormente, en la clase de hoy, en la clase número 4, ¿sí? Vamos a ver una herramienta nueva, que es una herramienta auxiliar, que es la creación de capas, ¿sí? Vamos a hacer ingreso de datos a través de coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas relativas polares. Y de esta manera vamos a realizar el práctico número 3, ¿sí? Que lo tenemos en nuestra carpeta. También vamos a ver cómo introducir información y datos en nuestra pantalla a través del teclado, introduciendo los valores de coordenada. ¿Sí? Bien, el práctico número 3 habla de coordenadas absolutas, relativas y relativas polares. ¿Sí? En este ejercicio vamos a aprender a crear, en primer lugar, vamos a aprender a crear capas, ¿sí? Las capas, cuando nosotros empezamos a crearla ahora, las capas son como hojas transparentes donde nosotros podemos dibujar y sobreponer un dibujo encima de otro. Y de esta manera poder dibujar y resaltar en hojas separadas diferentes partes del dibujo y a su vez poder activar o desactivarlo. ¿Qué quiere decir activar o desactivarlo? Que las puedo ver o no a esas capas cuando yo realice mi dibujo, ¿sí? No quiere decir que las voy a borrar. Yo puedo hacer una capa para hacer el dibujo, otra capa, como el nombre lo dice, para hacer las cotas, otra capa para poner valores de referencia, y así sucesivamente yo puedo crear varias capas para hacer un solo dibujo, y estas capas, como son transparentes, se van a superponer una encima de la otra para ver mi dibujo. Y yo puedo activar o desactivar cada una de estas capas para que yo la pueda ver o la pueda imprimir si quiero o no. No es que la voy a borrar esa parte del dibujo. ¿Bien? Bien. En el trabajo práctico número 3 de hoy, ¿sí? El enunciado me dice que tenemos que hacer unos ejercicios, ¿sí? Que nos permiten ejercitar la introducción de puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a introducir puntos para realizar los prácticos o el dibujo en sí, ¿sí? A través de distintos métodos. ¿Qué quiere decir distintos métodos? Que vamos a trabajar con valores de coordenadas. Estos métodos es por coordenadas absolutas, donde tengo que definir los valores de X y de Y, por coordenadas relativas polares, donde yo voy a definir los valores de X y de Y, pero a su vez voy a colocarle un signo de arroba adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del eje de referencia, la intersección de los ejes de coordenadas, va a ir variando constantemente cuando yo coloque el arroba, ¿sí? Y por último, tenemos las coordenadas relativas polares, que yo voy a colocar el arroba, voy a colocar la longitud de la línea que yo quiero dibujar y el ángulo que está desfasada a esa línea con respecto a mi línea horizontal de origen o a una línea horizontal cualquiera, porque desde la línea horizontal se miden los ángulos. ¿Bien? Tenemos que colocar, además de las distancias que vamos a dibujar acá, ¿sí? Vamos a ver en este práctico también la introducción de puntos con el comando línea, ¿sí? Que ya sabemos utilizar el comando línea, pero a través de los puntos. O sea que vamos a hacer las líneas con los valores de coordenadas de cada uno de esos puntos. Voy a crear también las famosas capas, ¿sí? Para ordenar mi dibujo, y de esta manera le voy a dar a cada uno de estos dibujos, ¿sí? Una capa correspondiente para que yo pueda visualizar todos los dibujos de una sola vez o pueda visualizar un dibujo a la vez, activando o desactivando esta capa, ¿sí? Bien.
Este es el práctico número 3, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver en la pantalla. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Cuando nosotros empezamos a realizar un dibujo, lo primero que hacemos es llevar nuestro eje de coordenadas al ángulo inferior izquierdo de cada una de las hojas que tenemos para realizar el dibujo. ¿Dónde nos tenemos que ir? Nos vamos a herramienta, SCP nuevo, buscamos centro de posicionamiento, dentro de estas opciones buscamos origen, y ¿qué es lo que pasa? El cursor, ¿sí?, de mi intersección de los ejes de coordenadas X e Y se empieza a mover y queda agarrado. Y yo lo voy a colocar en la nueva hoja en el ángulo inferior izquierdo. Me ayudo con referencia objeto, selecciono para que pueda colocarlo precisamente en el ángulo inferior izquierdo de la nueva hoja donde yo voy a empezar a realizar el práctico. Hago con un clic y ya me queda posicionado en el ángulo inferior izquierdo de mi hoja. Una vez que tenemos definida la nueva hoja o el nuevo formato donde vamos a dibujar, ¿sí?, empezamos con el práctico número 3. ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a crear una capa, ¿sí? En la parte superior de la pantalla, ustedes pueden ver que yo tengo acá, ¿sí?, un administrador de propiedades de capa, que se llama, ¿sí? Selecciono en el botón izquierdo de este administrador de propiedades de capa y me va a salir otra pantalla, ¿sí?, donde acá tengo yo, en este caso de mi dibujo, que yo trabajo acá, tengo varias capas creadas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a crear 3 capas para los 3 dibujos, ¿sí?, que yo tengo en el trabajo práctico número 3. Bien, ¿cómo voy a crear una capa? Me voy a la parte superior, tengo un botón que dice Nueva capa. Nueva capa, a la derecha dice Nueva ventana de capa inutilizada en todas las ventanas. Ese no lo utilizamos. Luego tengo una cruz. Este es para eliminar una capa. Y el verde es para activar la capa. Cuando yo vaya a crear una capa, la tengo que activar con este botón verde. Me posiciono sobre la capa y toco el botón verde, ¿sí? Ahora bien, vamos a crear una capa. Voy a seleccionar el primer botón que dice Nueva capa. Al tocarlo a ese botón, se crea una nueva capa y sí, y ahí le vamos a colocar el nombre. Colocamos el nombre, ejercicio 3, ¿sí? Le voy a poner ejercicio 3A. ¿Por qué? Porque va a ser el primer ejercicio que yo voy a hacer. Bien, acá yo puedo definir, como ustedes pueden ver, ¿sí?, si la capa está lamparita, quiere decir si está activa o desactiva esa capa. Activa quiere decir que yo la veo, y desactivada la capa, desaparece, no se borra, ¿sí? A la derecha tengo para inutilizar la capa. ¿Qué quiere decir esta? Que si yo la voy a inutilizar, no la voy a poder ver, ni la voy a poder imprimir, ni nada. El segundo botón me dice bloquear la capa. Tengo la figura de un candado donde yo, si quiero pasar el archivo a alguien o quiero solamente trabajar en otras capas que no sea esta, yo lo selecciono y me queda la capa bloqueada, ¿sí? Y no voy a poder trabajar sobre esa capa por más que yo la active, ¿sí? Luego tengo para darle el color a la capa. Si yo selecciono acá, puedo darle el color que yo necesito para empezar a dibujar en esa capa, ¿sí? Una vez que seleccione el color, también puedo seleccionar el tipo de línea, ¿sí? En este caso es una línea continua, pero yo puedo utilizar líneas de eje, líneas punteadas, líneas de referencia, las que yo necesito, ¿sí? Por otro, también tenemos el grosor de la línea. Cuando hablamos del grosor de la línea, ¿sí?, de mi nueva capa, ¿qué quiere decir? El espesor de trazo. El espesor de trazo que yo voy a tener. Es lo mismo que si estamos utilizando unas puntas, voy a poder utilizar una punta 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, y eso me va a salir impreso cuando yo vaya a imprimir mi trabajo. La parte de, ¿sí?,
Transparencia no utilizamos, el tema de estilo tampoco, y acá está donde dice trazar, ¿sí? Determina si la capa se va a imprimir, acá dice trazar, ¿no? Puede o no en el dibujo. Si esta yo lo selecciono o lo aprieto acá, se va a eliminar la propiedad de esta capa para imprimirse. Pero yo como la quiero imprimir, no la tengo que tocar, ¿sí? Una vez que ya he configurado la capa, ¿sí? Voy a empezar a dibujar sobre esa capa. Tengo dibujada la capa que dice, creada la capa que dice ejercicio 3, ¿sí? 3A, o sea que voy a hacer la primera imagen del ejercicio 3A en mi práctico, en esta capa. Una vez que ya la tengo creada y configurada, tanto la línea, el color, el espesor de trazo, para que se imprima, selecciono para que se imprima. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a definir como capa actual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar a dibujar sobre esa capa, porque yo la puedo crear. Pero si no la defino como capa actual, no la voy a poder utilizar. Una vez que la tengo definida, pongo escape, ¿sí? Y cierro la ventana. Pero ya la tengo definida esa capa para empezar a dibujar. Vamos a ver el nuevo ejercicio. El ejercicio número 1 de el práctico número 3. Y me dice que tengo que trabajar con coordenadas absolutas, ¿sí? Primero, voy a dibujar un punto que dice 55 de X, 170 de Y. Me voy a punto, ¿sí? Coloco 55 de X, coma 170 de Y y le doy Enter. Y se realizó el punto que tiene 55 de X en el eje de la X y en Y que está acá, que es este a continuación de Y, tengo 170. Luego voy a empezar a dibujar con los valores que yo tengo de este práctico, ¿sí? Voy a utilizar, como decía el enunciado, el comando línea. El comando línea, selecciono el comando línea y me dice precise el primer punto. El primer punto tiene el origen del punto que acabo de realizar para ubicarme dentro de la hoja. 55 de X, coma, 170 de Y. Doy Enter. $55 de X, 170 de Y. Línea. Lo tengo agarrado desde el primer punto. Y voy a empezar a dibujar en función de las medidas que yo tengo acá en el práctico. Tengo ya la posesión en el primer punto. Ahora me dice que tengo una imagen o un dibujo de 50 de alto. En X va a seguir lo mismo, o sea que el segundo punto va a ser 55, tenía 170 en Y más 50, 220 en Y. Doy Enter y me voy al otro punto. Ahora voy a pasar hacia la derecha 10 unidades, como ustedes pueden ver acá, 10 unidades. Bien. En X, ¿cuánto tenía? 55 más 10 son 65 en X. Y en Y se mantiene constante que estaba con 220. Doy Enter y tengo el otro punto. Ahora voy a bajar, ¿sí? 20 unidades y me voy a desplazar
10 unidades hacia la derecha. Yo tenía 65 más 10 son 75 de X más, y yo voy a bajar, ¿cuánto? 20 unidades. Yo recién tenía 220, ahora tengo 200. Doy Enter y ya bajé las 20 unidades. Ahora tenía 75, me corro 10 más, voy a tener 85 en X y 210 bueno, y 200 y 220 en Y. Le doy Enter y me voy al otro punto. Ahora me voy a desplazar hacia la derecha, 95 para X, 220 para Y, y voy dibujando de esta manera con valores de coordenadas absolutas. Ahora tengo 95 en X, 170 en Y, me voy hacia la parte inferior de mi dibujo. Ahora me voy hacia el otro punto, tengo 85 en X, 170 en Y, y voy dibujando. Ahora tengo 85 en X, 190 en Y, y se va formando la figura que estoy viendo en pantalla, siempre siguiendo los valores de coordenadas. Tengo 65 en X, 190 en Y, ¿sí? Ahora tengo 65 en X, 170 en Y, y por último vuelvo al punto de origen que tenía 55,170. Doy Enter y he finalizado la figura que estoy viendo en el práctico número 3, la figura 1. Pongo escape y de esta manera tengo la figura acá con las medidas que me están dando en el práctico, ¿sí? Y siguiendo los valores de coordenadas absolutas que acabo de ver acá. Recuerden esto. Los valores de coordenadas absolutas que nosotros vemos en este práctico son referidos a este eje de coordenadas. Este eje de coordenadas, cuando yo coloco las coordenadas absolutas, se van dibujando en este lugar y en esta posición, porque acá son los valores de X y de Y para los valores que acabo de dar. Por eso yo corrí mi eje de coordenadas en el ángulo inferior izquierdo. De esta manera tengo el práctico número 3 en el ejercicio número 1. ¿Sí? Bien, una vez que tengo confeccionado el ejercicio número 1 con coordenadas absolutas, ¿sí? Como el enunciado lo dice, utilizando coordenadas absolutas, damos valores de X y de Y con respecto al eje que yo tengo en el ángulo inferior izquierdo de mi hoja o de mi forma, que yo lo tengo acá. ¿Sí? Estos valores de coordenada, ¿sí? De cada uno de esos puntos son los valores que yo tengo acá para darle la figura. Bien, ahora vamos a realizar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 consta de coordenadas relativas, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero que teníamos que hacer, vamos a crear una capa. Me voy a crear una capa y pongo ejercicio 3. Ejercicio 3, espacio, B, o el 2. Está configurada de igual manera que la otra, con las líneas, trazo continuo y todo eso que viene por defecto. Una vez que yo creo la capa, ¿qué tengo que hacer? La selecciono y le doy como capa actual. ¿Para qué? Para que yo empiece a dibujar sobre esa capa. Bien.
Cierro el administrador de capa porque ya la definí y ahora todo lo que yo haga lo voy a hacer en la capa que está definida como capa actual. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre empezar a introducir valores de coordenadas absolutas y coordenadas relativas? Bien, primero voy a crear el punto, ¿sí? De mi nuevo ejercicio donde yo estoy dibujando. El punto, selecciono punto y el punto tiene valores de coordenada 140,170. Preciso el punto, 140 para X, 170 para Y. Le doy Enter y tengo el punto, ¿sí? En mi nueva hoja, así como vengo dibujando acá en la hoja del práctico, pero lo tengo ya definido en mi nueva hoja. Una vez que lo tengo definido como nueva hoja, en la nueva hoja para empezar a dibujar, voy a empezar a trabajar ahora con valores de coordenadas relativas. Para ello, antes de empezar a trabajar, selecciono el comando línea, ¿sí? Tengo el comando línea, le doy el primer punto es a partir de acá, 140,170, ¿sí? Le doy Enter y ya tengo para empezar a dibujar la otra forma, pero ya no con coordenadas absolutas, sino con coordenadas relativas, ¿sí? ¿Cómo hago para que la AutoCAD entienda que son coordenadas relativas? Voy a introducir el símbolo de arroba. Colocamos arroba y le vamos a dar los valores que me dice del punto. Para X, 0. Para Y, 50. No me lo está tomando. Empezamos de nuevo. Comando línea. Me posiciono en el punto. Arroba. Yo quiero ir al punto superior que me dice, en X me voy a mover 0,50. Le doy Enter y ya estoy sobre el punto superior de mi dibujo. ¿Qué pasa ahora? Al darle arroba para hacer el punto siguiente, ¿sí? Yo le voy a dar arroba. Cuando yo le doy arroba, ¿qué pasa con el eje de coordenada? El eje de coordenada que está en el ángulo inferior izquierdo se me va hasta ese punto, hasta el anterior, hasta el punto anterior, y yo desde ahí empiezo a colocar los valores de coordenada. O sea que yo pongo arroba y cuando me voy a mover en el eje de las X, 10. En el eje de las Y, 0, como los valores que dice acá, arroba, 10 para X, 0 para Y, le doy Enter, ¿sí? Otra vez, yo voy a colocar arroba. Cuando yo coloco arroba, mi eje de coordenadas que está en el ángulo inferior izquierdo se viene a este punto, al punto anterior. Y si yo estoy acá en el punto anterior, me quiero correr para X, 10, yo puse arroba 10, y para ahí me voy a correr menos 20, porque voy hacia abajo, para acá voy, ¿sí? Pongo menos 20 y le doy Enter, ¿sí? Y así el eje de coordenada ahora se va a posicionar en este punto, cuando yo coloque arroba. Coloco arroba, 10 para X, ¿sí? 20 para Y. La coma, ahí está. Bien.
Ahora queda agarrado de acá mi eje de coordenadas. A medida que yo voy colocando arroba, el eje de coordenadas se va hacia el punto anterior. Si yo estoy acá, me tengo que correr 10 unidades en X y en Y me tengo que correr 0. Le doy Enter y voy dibujando. Ahora mi eje de coordenadas está acá. Al colocarle la arroba, ¿sí? Y si yo quiero ir hasta este punto de abajo, es X0 y el valor de Y es negativo, o sea que es menos 50. ¿Sí? Como dice el valor acá del punto S. Le doy Enter y estoy acá. Ahora quiero ir hacia el punto que está hacia la izquierda. Le doy a arroba. ¿Sí? En X me voy a correr menos 10, porque ahora estoy con valores negativos. Y en Y voy a ir 0 unidades. Le doy Enter. ¿Sí? Ahora me voy, siempre cuando yo coloque la arroba para dar el nuevo valor, el eje de coordenadas que estaba en el ángulo inferior izquierdo se viene y se posiciona en el punto anterior. Si yo estoy acá con mi eje de coordenadas y quiero ir al punto que está en la parte superior, ¿cuánto me voy a mover en X? 0. ¿Sí? Y en Y, 20. Le doy Enter. Ahora, si yo estoy acá con el eje de coordenadas, al colocar arroba, coloco arroba, estoy acá con el eje y me quiero mover acá, que son en X menos 20 sería, ¿sí? Y en Y, 0. Doy Enter y voy ahí. Ahora quiero moverme de este punto hacia este punto. Recuerde que siempre cuando yo coloque la arroba, para empezar a colocar coordenadas relativas, los ejes de coordenadas se posicionan sobre el punto anterior. Si yo estoy acá y quiero venir acá, en X se va a mover 0 y en Y sería 20. Menos 20 sería, disculpe. Enter. Y ahora voy a cerrar y me voy al punto del inicio, ¿sí? Dándole el valor. Si yo estoy acá con mi nuevo eje de coordenadas, al colocar arroba, ¿sí? Me voy a mover hacia la izquierda, o sea que me voy a mover en X menos 10, ¿sí? Y en Y me voy a mover 0. Le doy Enter y he finalizado. Finalizo el comando línea con el comando escape. Y ahí ya tengo confeccionado mi nueva figura, en mi nueva capa, introducción de valores de coordenadas relativas. ¿Qué quería decir? Que yo no trabajo como en el primer ejercicio con mis coordenadas absolutas referidas a este eje. A medida que yo colocaba arroba, el eje se iba posicionando en el punto anterior. Y a medida que yo voy posicionándome en el punto anterior, las nuevas coordenadas se empiezan a calcular desde esos puntos anteriores a mi dibujo al colocar arrow. Esa es la diferencia entre coordenadas relativas y coordenadas absolutas. ¿Bien? Bien, una vez que tengo finalizado el ejercicio del paso número 2, voy al ejercicio número 3, donde me habla de coordenadas relativas polares. ¿Sí? Bien, ¿qué teníamos que hacer? Voy a crear una capa primero, ¿sí? Creo una capa que se llame ejercicio. Ejercicio 3.c. Configuro el color, el tipo de línea que puede imprimir, todo. ¿Y qué más tenía que hacer? Una vez que la tengo creada, ¿sí? A la capa, la tengo que definir como actual para empezar a dibujar, ¿sí? La defino como actual, ¿sí? Y cierro el administrador de capa. Bien, ahora vamos a hacer la tercera parte de este ejercicio que me define las coordenadas relativas polares. ¿Cuál es la diferencia entre los dos anteriores? Que yo acá voy a trabajar con líneas, o sea, voy a colocar la longitud de la línea y el ángulo de esa línea para empezar a dibujar, ¿sí? Bien.
Voy a partir del punto A, que dice que tiene, busco el comando línea, el punto A tiene 80 para X, 30 para Y. Coloco 80 para X, 30 para Y. Y estoy agarrado desde ese punto. ¿Sí? Pongamos escape, porque primero tengo que hacer el punto. Comando punto, 80 para X, 30 para Y. Siempre ustedes tienen que observar el ángulo inferior de la pantalla, el ángulo inferior izquierdo, donde se va colocando o introduciendo los valores con el teclado, la barra de comando. Le doy Enter y tengo el punto S, que es 80 para X, 30 para Y. Ahora me voy con el comando línea, selecciono y me voy a posicionar sobre ese punto, también introduciendo los valores de coordenada. 80 para X, 30 para Y. Quedo agarrado de este punto, ¿sí? Ahora bien, ahora como el enunciado lo dice acá, ¿cómo trabajamos con coordenadas relativas polares? Para empezar a introducir mediante el teclado las coordenadas relativas polares, ¿qué tenemos que hacer? Colocar arroba, luego colocamos la longitud del segmento, el símbolo de mayor o menor, y luego el valor del ángulo. ¿Bien? Bueno, empezamos con la primera parte que tenemos que hacer. Bien. Colocamos arroba. Coloco arroba. ¿Qué longitud tiene el segmento AB? Si me fijo acá en la pantalla, mi segmento AB tiene una longitud de 80. Ya coloqué arroba, 80 la longitud, ¿sí? Ahora el símbolo de mayor para que yo pueda introducir el valor del ángulo, ¿sí? El símbolo de mayor y qué ángulo tiene esa línea recta. Esa línea recta, ¿sí? Tiene un ángulo de 0 grados. Coloco 0 grados y se va a crear una línea con una longitud de 80 unidades con un ángulo de 0 grados, un ángulo con respecto a la horizontal. Doy Enter y se creó la línea que va desde el punto A al punto B, que es una línea de 80. Falta menos. Ahora, voy a crear la línea que va desde el punto B al punto C. ¿Cuánto tiene el segmento BC? Tiene 20 unidades. Coloco arroba, ¿sí? 20 unidades, el símbolo de mayor para colocar el ángulo. ¿Y qué ángulo yo voy a tener ahí? Tengo un ángulo de 120 grados, ¿sí? Coloco 120 y le doy Enter. Ponemos escape porque se ha tipeado mal un valor, tiene que haber ido acá y no lo puedo cortar al comando. Siempre tiene que hacerse de una sola vez, línea por línea, punto a punto, cosa que yo pueda unirlo al final, porque acá yo no tengo el final del cierre. Pongo escape y empezamos de nuevo. Disculpe. Hildo la máquina, borramos, me voy al comando línea, ¿sí? Preciso el primer punto. Voy en el primer punto. Ahora, coordenadas relativas polares, colocaba arroba. ¿Cuál es el segmento? La longitud del segmento de A a B, 80. Acá tengo la información. Si ustedes van viendo acá, esta es la tabla que tengo que utilizar. 80 es la longitud, ¿sí? Coloco el símbolo de mayor para un ángulo de 0 grados. Coloco Enter y tengo el primer segmento AB. Bien, ahora colocamos arroba. Arroba, un segmento de 20, el símbolo de mayor, y es 120. Le doy Enter y ya estoy en el punto C. Ahora del punto C voy a ir al punto D. El segmento CD tiene 40 unidades. Colocamos arroba, la longitud es 40, ¿sí? El símbolo de mayor, ¿y qué ángulo tengo? 180 grados con respecto a la horizontal, porque ahora va
de derecha a izquierda. En el primer punto, del punto A al B, iba de izquierda a derecha, por eso colocamos 0. Ahora colocamos 180 grados, le damos Enter, y ya estoy en el punto D de la figura. Ahora voy a ir del punto D al E. ¿Cuánta longitud tiene? Colocamos arroba, de D a E tengo 50 unidades, coloco el símbolo de mayor, y tengo un ángulo de 90 grados. Le doy Enter y estoy en la parte del punto E. Una vez que estoy en el punto E, ¿sí? Ahora voy a ir al punto F, ¿sí? ¿Cuánto mide el segmento EF? Coloco arroba. Y el punto y la línea o el segmento EF mide 30. Coloco el símbolo de mayor con un ángulo de EF, ángulo de 30 grados. Coloco 30 grados y le doy Enter. Y ya estoy en el punto F. Una vez que estoy en el punto F, voy a ir al punto G. ¿Cuánto mide el segmento GF o FG? Mide 20. Coloco arroba. Colocamos arroba, ¿sí? FG, ¿cuánto es la longitud? 20. Coloco el símbolo de mayor, ¿sí? ¿Y qué ángulo tengo? Tengo un ángulo de 90 grados. 90, le doy Enter. Y ahora estoy en el punto G. Ahora voy a irme al punto H, el segmento GH. Pongo arroba, el segmento GH tiene 50 unidades, pongo el símbolo de mayor y tengo un ángulo de 185 grados. Le doy Enter y ya estoy en el punto H. Ahora para ir del punto H al punto A, tengo que poner la C de cerrar, ¿sí? Pongo la C de cerrar, le doy Enter y solo se va a unir con el inicio de la figura para que yo pueda terminar el ejercicio número 3. De esta manera hemos aprendido a trabajar con coordenadas relativas polares. ¿Qué quiere decir? Que yo acá en esta forma de trabajar coloco la longitud de la línea o del segmento a utilizar, coloco la inclinación del ángulo y se realiza automáticamente la línea o el segmento o la figura que yo quiera hacer de la siguiente manera, colocando solamente la longitud y el ángulo de inclinación de esa línea. Hay 3 formas de trabajar. ¿Ve? Ustedes pueden ver las imágenes, ¿sí? Y yo acá trabajé en el primer ejercicio con coordenadas absolutas que eran siempre referidas al ángulo inferior izquierdo acá de la hoja, de esas coordenadas que yo colocaba acá eran referidas a estos ejes. En el caso de las coordenadas relativas, que son estas, siempre que yo hacía un punto, me tenía que hacer referencia al punto anterior, porque el eje de coordenadas, cuando yo coloco la arroba, se iba posicionando sobre el punto anterior. Y yo tenía que definir mis coordenadas referidas al punto anterior. ¿Sí? Y bueno, y en el otro ejercicio que acabamos de ver, que son las coordenadas, en el paso número 3, que son las coordenadas relativas polares, yo voy haciendo los puntos que me va dando la figura, colocando solamente la longitud y la inclinación de ese segmento, solamente para poder armar la figura. No me hace falta más otra información. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver? Voy a ver cómo yo puedo activar o desactivar las capas. Yo tengo las 3 imágenes en capas distintas. Ahora ven, voy al administrador de capas, ¿sí? Y tengo acá las capas, como ustedes las pueden ver. Y si ustedes ven a la derecha, yo tengo las 3 capas activadas. Nos vamos a ver, a posicionar sobre el ejercicio A. Acá hay un foquito que habla de activar o desactivar. Si yo lo toco, desapareció el ejercicio número 1, porque yo solamente quiero ver el 2 y el 3. Si yo toco el foco y lo apago, va a desaparecer el otro ejercicio que yo hice en la capa 3, en la capa 2, disculpen, la capa 2. No es que yo los borre,
yo los puedo activar. Ahora fíjese, voy a activar el ejercicio A, salió, y voy a activar el otro ejercicio, el ejercicio 2. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo ver o activando o desactivando los ejercicios o las partes que yo hice. En este caso yo utilicé capas para hacer 3 ejercicios distintos, pero yo puedo utilizar una capa para hacer el dibujo, puedo utilizar una capa para hacer las acotaciones, puedo utilizar otra capa para hacer el texto. Y así sucesivamente yo puedo ir creando capas que yo las puedo ver o no, pero no quiere decir que yo las borre. Yo las activo o las desactivo. Y como son capas transparentes, se van superponiendo una encima de la otra y no influyen, sino que le van dando más información a mi dibujo. De esta manera hemos concluido con la lámina número 3. Ustedes ya saben cómo colocar el texto y las acotaciones, ¿sí? Cualquier duda la vamos a solucionar después de esta clase. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir pantalla. Bien, ¿alguna duda sobre el práctico que acabamos de ver? La creación de capas y trabajamos con coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas relativas polares. ¿Sí? No, ¿Alguna profe, duda una duda, sobre el profe, práctico? sobre lo último, el último paso que decía sobre la salida de los datos. Ese no explicó. ¿Cuál? Usted al principio nombró 4, que era comando, creación de capa, ingreso de datos, y la salida de datos, que era imprimir, PDF, algo así. Ah, claro, bueno, la parte esa ya desde la primera clase ya les decimos que lo vayan guardando, lo pueden imprimir en PDF o lo pueden, bueno, en AutoCAD no dice imprimir, dice trazar, ¿sí? Que esa es salida de datos. Ustedes lo pueden imprimir y sacarlo en una hoja común y corriente, ¿sí? Y después le sacan foto y lo suben a la plataforma, o lo pueden dejar impreso o transformar en imágenes de PDF, y que son esas las que ustedes van a subir al campus cuando le pidan.